Vamos a comenzar con el primer panel del día de hoy. Antes de comenzar, les pido por favor poner sus celulares en silencio y poner atención a las siguientes indicaciones de seguridad. No llegaron las indicaciones. Comenzamos entonces. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos su presencia hoy día aquí en el segundo encuentro de innovación de la Universidad de Chile, Casa Central. Vamos a comenzar con el primer panel del día, que se titula IDIEM y su rol en el sistema de prevención sísmica. Dejo con ustedes a Gabriela González, que va a ser la maestra de ceremonias de este panel. Muchas gracias a todas y todos. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, ante todo, en nombre de IDIEM queremos agradecer a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo por invitarnos a participar en este enriquecedor encuentro, ¿ya? Para nosotros es un placer estar aquí y es también una oportunidad para compartir con ustedes lo que hacemos en IDIEM. Queremos iniciar con una breve presentación de lo que es nuestro centro, ¿ya? Contarles quiénes somos y cuál es nuestro quehacer. Para esto invitamos a Fernando Yáñez, director del IDIEM de la Universidad de Chile. Fernando es ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile y un PhD de la Universidad de Canterbury. Fernando lleva 50 años en IDIEM y recientemente está cumpliendo 20 años como director. Fernando lleva 50 años en IDIEM y recientemente está cumpliendo 20 años como director. Presentar lo que hacemos y porque la verdad es que incluso dentro de la Universidad de Chile nos conoce poca gente, ¿eh? Somos una especie de caja negra. Esta es una muy buena oportunidad. Yo voy tenemos una gran cantidad de información, la voy a pasar relativamente rápido para dejarles una imagen y me voy a detener en algunos puntos específicos. Entonces, a ver si funciona. Ahí sí. Mira, el IDIEM funciona desde 1898, o sea, llevamos como 126 años. Y fue fundado a petición del Ministerio de Obras Públicas, que en esa época necesitaba tener un laboratorio de control de materiales de construcción, y lo obvio en la época fue encargarle a la Universidad de Chile que lo organizara. Y quien lo organizó fue el profesor de la Escuela de Ingeniería, el profesor belga, don Carlos Koenig. Y ahí en la foto que les voy a mostrar aparece el profesor Koenig y una foto del laboratorio tomada aproximadamente en la década del 50. El IDIEM, para decirlo en una forma figurada, lo podemos comparar con, haciendo una comparación con la medicina, por ejemplo. La medicina funciona con laboratorios clínicos y el IDIEM es una especie de laboratorio clínico de la construcción y de la ingeniería civil, ¿eh? Cumplen los mismos papeles muy parecidos. Entonces, nosotros somos un laboratorio clínico de la ingeniería y de la construcción, pero además somos clínica, ¿eh? Resolvemos problemas complejos. Y quiero comenzar aquí deteniéndome en un punto que para nosotros representa un orgullo nacional, que es la norma sísmica de diseño de edificios.
La norma de diseño sísmico, que es la más exitosa del mundo, no estoy exagerando, puede que no sea la mejor, la más bien escrita, etcétera, pero desde el punto de vista de sus resultados, no hay ninguna otra norma de diseño de edificio en el mundo que tenga los resultados que tiene Chile, y reconocido mundialmente. Y esa norma sísmica fue desarrollada y escrita en el IDIEM por el director de la época, que era el profesor Arturo Arias, y el primer borrador de la norma sísmica se publicó en la revista El IDIEM del año 62, ahí está el profesor Arias, y ahí está la revista El IDIEM de junio del 62, en la que presentaron el proyecto de norma de diseño sísmico ya el año 62. Esta norma se oficializó 10 años después, el año 72, y este documento está elaborado por el profesor Arias y Raúl Lucid. Este es el inicio de la norma y con los resultados que tenemos hasta ahora, y sigue siendo la misma norma actual, con modernizaciones o agregados después de los terremotos del año 85 y 2010. De modo que uno de los grandes hitos del IDIEM en materia sísmica está representado por esta historia. Ahora, un breve resumen de lo que somos. Nosotros efectuamos del orden de 700 informes de ingeniería complejos al año. El laboratorio clínico del que les hablaba, hacemos del orden más de 350.000 ensayos anuales. Ustedes lo dividen por año, por el día, son varios miles al día. Luego controlamos la calidad del acero y del cemento del país, el 100%, las acereras y las cementeras. Estamos presentes en las grandes obras del país de una manera u otra, prácticamente la mitad de ellos. Tenemos 15 sedes a lo largo del país, tenemos 12 especialidades, y ahí la cifra récord de colaboradores que hemos tenido era 1.013, ahora son un poco menos, entre 800 y 900. Es un buque enorme. A detalle, el IDIEM ha participado desde 1944, que es la fecha que se funda el instituto, ha participado prácticamente en todas las normas técnicas de la construcción desde esa fecha hasta ahora. Decir que una norma técnica se realiza en una construcción, se hace a través de las normas técnicas. Más adelante Leonardo Mazzone va a profundizar en este aspecto, de modo que en este sentido la Universidad de Chile colabora desde el año 44 en la elaboración de las normas técnicas que gobiernan la construcción en el país. ¿A qué sectores atendemos? Atendemos la minería, salud. En salud participamos en la construcción de hospitales, revisamos proyectos, hacemos inspección técnica de los hospitales nuevos, etc. Nosotros participamos, por lo tanto, el sector de salud en la construcción de hospitales, en obras públicas, energía, en la industria inmobiliaria. También controlamos las hormigoneras en la región metropolitana. De los hormigones que se colocan premezclados, lo que ustedes ven, una hormigonera, los camiones, de ese hormigón que se coloca en la región metropolitana, nosotros controlamos aproximadamente el 70% de ese hormigón, la calidad de ese hormigón. Lo mismo los aceros, los controlamos todos los del país. También atendemos proveedores de materiales, certificando las calidades de los materiales, atendemos a las constructoras, las empresas de ingeniería, y también un área legal, y esto es una sutileza. Como ustedes saben o se imaginan, hay muchas controversias entre mandantes y contratistas. Por ejemplo, cuando hay un finiquito, un término anticipado de un contrato, por ejemplo, siempre hay un problema judicial o de arbitraje.
y alguien tiene que asesorar a las personas que toman las decisiones, los árbitros, por ejemplo, y nosotros participamos ahí haciendo estudios, peritajes respecto de las situaciones, las condiciones de ese término de contrato, por ejemplo, para ilustrar y apoyar la toma de decisiones. Todo esto, dicho, no son actividades que nosotros hayamos pensado que hoy por ahí tenemos que ir, sino que todas nacen de solicitud de la comunidad. Esta es una de las últimas, el área del peritaje, que el claims, de los reclamos entre clientes y los contratistas y mandantes, es relativamente nuevo, de tener con nosotros aproximadamente entre 15 o 20 años. Los servicios están repartidos en nuestra estructura, tenemos 12 divisiones: geotecnia, hormigones, control de obra, aceros, peritajes, inspección de obra, etc. También tenemos un enfoque interdisciplinario, no solo las 12 divisiones que están divididas por especialidad, sino también muchos trabajos o problemas que son interdisciplinarios. Y aquí quiero destacar la última que está al lado derecho, que es construcción inteligente. Leonardo más adelante va a tocar ese punto. La construcción inteligente significa la aplicación de la inteligencia artificial o la robótica en toda la industria de la construcción. Y nosotros ya estamos dando los primeros pasos en esa área. Lo vamos a comentar más adelante en detalle. También decir que nosotros los ensayos se hacen no al lote, sino que los ensayos tienen, cada uno de los ensayos que hacemos en laboratorio, tienen que estar acreditados por una institución externa que controla periódicamente si esos ensayos se hacen de acuerdo a los procedimientos, a las normas específicas, y se auditan este sistema de ensayos periódicamente. Y nosotros tenemos 360 ensayos acreditados, ensayos que se hacen con normas chilenas o normas extranjeras, pero especialmente norteamericanas. Tenemos 24 acreditaciones de certificación de productos, y además estamos certificados con las normas ISO, la 9000, la 14000 y la 45001. En el proceso de construcción participamos con nuestro servicio en toda la etapa del desarrollo. Y estamos abajo en la etapa de diseño, en la etapa de construcción y también en la etapa de operación. Voy a gran actividad en la que somos muy reconocidos en el medio, son todo tipo de peritaje y estudios técnicos. Esto normalmente está relacionado con estructuras, una caída de un puente o un incendio, por ejemplo. Alguien tiene que determinar, por ejemplo, el caso de un incendio, cuál fue el origen, y de los restos que quedaron, qué es lo que es recuperable y qué es lo que se debe demoler, por ejemplo. Este es un gran servicio que prestamos a la industria aseguradora. Y también cada vez que hay un colapso de un edificio o de un puente, también es parte de nuestra especialidad de muy antiguo. Dentro de estos estudios técnicos quiero señalar aquí otro hito que corresponde a los estudios de geotécnicos de mecánica de suelo de la línea número 1 del metro. En la primera foto es una foto de la línea número 1 cerca de la estación de la Universidad de Chile. Aquí cerca ustedes pueden ver la torre de Entel allá al fondo, y aquí se hizo un estudio que es un clásico, que era determinar cuál era el máximo talud que se le podía dar a esta obra que fue hecha a tajo abierto, no en túnel como los actuales. Y eso era muy importante, determinar el talud máximo. Y los estudios se hicieron en el IDIEM y determinaron cuál era el talud que se había que realizar. Y todos los edificios en altura que se realizan en las zonas de Santiago, por ejemplo, Costanera Center, este estudio es básico para los grandes edificios rascacielos.
muy afamado. Luego, otro servicio, aquí estamos haciendo estudios geotécnicos en el tranque Carén de Codelco. Aquí se está haciendo un ensayo del CPTU, que es el ensayo de cono de penetración en el medio del tranque para poder sacar y medir las características geotécnicas de los relaves. Aquí, interesante, un peritaje de un puente que cayó en el 2016, el puente Tolten, en un puente ferrocarrilero, con un tren de carga que llevaba contenedores de sustancias químicas que cayeron al río, y a nosotros nos tocó determinar las causas de ese colapso para efecto de determinar las soluciones al problema. Aquí hicimos un levantamiento de la situación con instrumental láser para poder determinar exactamente el origen del colapso, que fue el colapso de una pila central por socavación. Un tercer actividad que realizamos en la inspección técnica de obras. Participamos en problemas que se producen en proyectos complejos de construcción. Aquí está lo que llamamos construcción inteligente. Aquí tenemos algunos aspectos. Hacemos levantamiento de las condiciones existentes con escáner láser. Hacemos verificación o validamos los proyectos con la tecnología BIM. Hacemos monitoreo de salud estructural. Este es un término relativamente moderno, es Health Monitoring, que consiste en lo siguiente: cuando hay una estructura que se repara, por ejemplo, y hay que controlarla, cómo eso funciona después, ¿no? Y por eso se instrumenta igual que un enfermo, ¿no? Y se le sigue cuál es su comportamiento. Otras veces hay que postergar una intervención, por ejemplo, la industria minera no puede parar, sino que para cada 6 meses, por ejemplo. Hay que esperar que se paralice la producción para poder intervenir. Entonces, el intertanto se instrumenta y se le sigue su situación de cómo evoluciona su capacidad. Y también el control digital de los programas de inspección y ensayo en los procesos de calidad en las obras. También en nuestros laboratorios validamos innovación de procesos constructivos, ya sean nuevos materiales, nuevos elementos constructivos prefabricados, o también el proceso mismo de montaje. Esto se hace en nuestros laboratorios. Eso es el resumen rápido de lo que hacemos. Así que muchas gracias. A continuación, dentro de la siguiente presentación, vamos a pasar a revisar el rol que ha tenido IDIEM en la prevención sísmica, recorriendo el aporte que hemos tenido a lo largo de los años en distintos aspectos, ¿ya? Uno de ellos, la formulación de normas, a la que se refirió recientemente Fernando, la participación que hemos tenido en los ensayos de materiales a través de todo este periodo de ejercicio, y nuestro aporte a la revisión de proyectos, ¿ya? Comentaremos además el rol que cumplió nuestra institución en la inspección post-terremoto y los aprendizajes que hemos obtenido a partir de aquello. Finalmente, vamos a comentar respecto al futuro y las oportunidades que surgen al incorporar tecnología e inteligencia artificial en los ensayos, estudios e investigaciones, y cómo, a partir de procesos de investigación, se puede aportar al desarrollo de mejoras potenciales en las normativas existentes y el diseño de nuevas estructuras, ¿ya? Para este bloque vamos a darle la bienvenida a Leonardo Mazzone, gerente técnico IDIEM de la Universidad de Chile. Leonardo es ingeniero civil estructural de la universidad y Master and PhD de la Universidad de California de Los Ángeles. Leonardo es actualmente profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. A continuación, también le vamos a dar la bienvenida a David Silva, nuestro actual jefe de la División de Control de Aceros de IDIEM de la Universidad de Chile.
David es ingeniero civil estructural también de la universidad, con un MBA en nuestra propia universidad. Bienvenido primero, Leonardo. Muchas gracias, Gabriela. Voy a, de alguna manera, reforzar lo que acaba de mencionar el director, de alguna manera de poder contarles con un poco más de detalle el impacto que ha tenido IDIEM en la formulación o en el apoyo, digamos, en la actualización y la mejora de algunas de las normativas locales. Como ya se mencionó, IDIEM tiene 126 años y uno de los hitos, digamos, relevantes fue por ahí por los años 40, cuando el Ministerio de Obras Públicas le pidió, digamos, a la Universidad de Chile de alguna manera hacerse cargo de construir un laboratorio de resistencia a materiales para estudiar, entre otras cosas, digamos, la resistencia a la tracción, flexión, compresión de los materiales básicos que teníamos en ese minuto, digamos, pensando, por ejemplo, hormigón, cemento y después, digamos, acero. Desde ese punto de vista es que hay una ligazón bien importante, digamos, con la formulación o la creación del INN, digamos, el Instituto Nacional de Normalización, que en el año 44, digamos, muy a la par con IDIEM, digamos, formuló muchas de estas normativas. Voy a describir alguna de ellas, digamos, desde los años 40 hasta el día de hoy, digamos, IDIEM ha participado en la formulación y la actualización en muchas de ellas, y voy a hacer referencia nomás a las más actuales, porque uno puede pensar, digamos, que si pensamos en los materiales originales, digamos, hormigón y acero, que ya tienen muchísimos años, digamos, en el circuito, digamos, y yo muchas de las cosas que he hecho en investigación, digamos, han estado relacionadas con el comportamiento estructural, uno dice, bueno, si tiene tantos años, ¿qué cosas nuevas podemos aprender? Y muchas cosas, digamos, uno le puede empezar a sacar de alguna manera brillo a la actualización o a la modernidad, digamos, que nos obliga a hacer las cosas distintas a las que hacíamos probablemente 50 o 100 años atrás. Entonces, el año, por ejemplo, 92, 2010, 2013, y ahí aparecen muchas de las actualizaciones de las normas relevantes relacionadas con hormigón. Y una de ellas, por ejemplo, y quiero puntualizar, por ejemplo, la del 2013, que ya está en este minuto en actualización, que está mirando los áridos, o sea, una cosa, un componente muy relevante, pero por otro lado, digamos, bastante básico, digamos, y que venía de los orígenes del hormigón, que tiene que ver con los áridos. Y en este caso estamos hablando que las estructuras ya tienen 50 años, en algunos casos 100 años, y muchas de ellas o se están demoliendo o se van a demoler futuro, y por lo tanto, digamos, tenemos que de alguna manera reutilizar muchos de los materiales. Entonces, pensando en la sustentabilidad y en la mejora, digamos, del uso de los materiales a futuro, es que uno puede incorporar, digamos, dentro de la normativa las posibilidades. Han habido un montón de normativas, digamos, relacionadas con el comportamiento de los materiales, sobre todo pensando que hoy día, digamos, una de las cosas en las que tenemos que apuntar, digamos, es la adaptación al cambio climático, y por lo tanto tenemos que estar o conocer, digamos, los mejores materiales que podemos utilizar de aquí a futuro. Si seguimos con algunas de las áreas, y voy a puntualizar un par de ellas nomás, tenemos, por ejemplo, el área de geotecnia, que se preocupa, digamos, el comportamiento, que es lo que hay debajo de las estructuras. Tenemos algunas de las normativas en las que ha participado IDIEM, digamos, que tienen relación con la caracterización de los suelos y el estudio del comportamiento o el desarrollo, digamos, de las excavaciones y de las prospecciones para poder estudiar el comportamiento del suelo. Pero además también ha desarrollado de alguna manera estudios que están relacionados con algunos proyectos emblemáticos, Metro, Torrentel y algunos otros edificios o edificaciones relevantes para el país, además de infraestructura. Y, por ejemplo, desde el año 2002, IDIEM cuenta con un equipo que es un triaxial de gran tamaño, digamos, que es para áridos, para partículas, digamos, que no son las pequeñas o las tradicionales, sino que son para proyectos de gran envergadura, que es uno de los pocos que hay en el mundo. Desde el punto de vista estructural o del comportamiento estructural hay varias normativas que son relevantes, las que tienen que ver con, por ejemplo, el comportamiento sísmico de las estructuras y algunos de los materiales base, estructuras de acero, estructuras de hormigón, y voy a puntualizar un par de ellas. En el caso de la NSH 433, que es la de diseño sísmico de edificios, que es la misma que mencionó hace un minuto el director, fue elaborada en el año 62 por quien era en ese minuto, digamos, el director de IDIEM, profesor Arturo Arias, y han habido algunas modificaciones, pero lo que se ha cambiado de alguna manera es la forma más que el fondo, y el concepto que hay detrás, digamos, el diseño estructural se mantiene al día de hoy. Otras normativas relevantes, digamos, son las de diseño de estructuras, por ejemplo, el hormigón armado, que tiene que ver, digamos, con la gran mayoría, digamos, de la edificación en altura que hay en el país. Y la presencia, digamos, que ha tenido IDIEM en ese tipo de normativa ha sido relevante en muchos de los años.
quien fuera, digamos, el secretario técnico de esta norma para la versión 2008 fue quien es el director en este minuto de IDIEM, y para la versión, esperamos que salga el 2025, si es que nos aceleramos para esa norma, y voy a hablar un poquitito de los cambios que están incorporándose, digamos, en este último tiempo. Yo he trabajado como secretario técnico para esa norma en los últimos años. Entonces, en términos de números, como se mencionó previamente, como estamos, digamos, de alguna manera relacionados con el control de muchos de los materiales, digamos, hormigón, acero y otros materiales que hay en el país, digamos, y que nos permiten desarrollar nuestras infraestructuras en este minuto, más allá, digamos, de que uno puede tener normas ISO o cualquier otro, digamos, protocolos de operación para poder mejorar la calidad, digamos, de los resultados que uno puede obtener en nuestro producto, de alguna manera el tener muchos datos nos abre un campo importante, y más adelante voy a mencionar un poquitito más en detalle, digamos, algunas de las cosas que se puede hacer. Pero una de ellas, por ejemplo, ya que tenemos muchos datos, hoy día uno de los ensayos, entre comillas, básicos que podríamos decir que es el control de hormigón, digamos, entender, digamos, la resistencia en este caso de el hormigón que va a tener muchas de las obras. Uno hace la resistencia, la estima a los 7 y a los 28 días, se hacen los ensayos en esos 2 instantes, pero como tenemos muchos datos, hoy día podemos procesar ese tipo de información. Y como podemos procesar ese tipo de información, podemos utilizar herramientas como redes neuronales, digamos, que son una de las bases de herramientas de inteligencia artificial. Ayer mencionaban ese tipo de herramientas en otras de las sesiones, para poder mejorar de alguna manera nuestro control de calidad. Entonces hoy día uno puede hacer predicciones con este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas, por ejemplo, redes NN, son pensadas exclusivamente para poder hacer estimaciones, digamos, de resistencia. ¿Y cómo la podemos utilizar nosotros, por ejemplo? Aquí hay un modelo, digamos, que se entrenó con los datos, hay del orden de 200.000 datos, digamos, cada dato es un ensayo, básicamente. Nos permite entender, ¿cierto?, si podemos hacer predicciones de la resistencia 28 días basado en lo que tenemos antes. Y uno puede ver que en la medida que los datos estén alineados en 45 grados, quiere decir que la predicción es bastante buena. Ahora, ¿cómo podemos utilizar eso para nuestro control de calidad? Como esto lo podemos nosotros revisar para los distintos proveedores, o como lo podemos revisar, por ejemplo, para distintas de nuestras instalaciones, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, en la zona de Temuco. Y podemos revisar si efectivamente tenemos las mismas tendencias. Si tenemos las mismas tendencias, lo que quiere decir es que en el fondo lo que nosotros estamos midiendo, ¿cierto?, tiene la misma calidad de datos, digamos, de lo que estamos viendo transversalmente, digamos, en la otra zona. Y si uno no viera eso, uno podría tomar decisiones, decir, bueno, voy a ir a revisar, tal vez está pasando algo ahí. Tal vez el control que hicimos, digamos, del equipamiento o la revisión, digamos, de algunos de los antecedentes, la forma de trabajar, tal vez no es la adecuada. Pero hoy día trabajar con datos, ¿cierto?, es lo que nos va a permitir, digamos, avanzar y dar un paso, digamos, hacia el futuro. Una cosa es el equipamiento, la infraestructura que tenemos, pero tener datos nos va a permitir avanzar de la mejor manera posible. Yo los dejo por ahora, seguimos con David y vuelvo en un ratito más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Ahí sí. Bueno, me voy a referir básicamente, mencionaba anteriormente el director y Leonardo, acerca de que nosotros hemos tenido un rol activo y partícipes de grandes proyectos de ingeniería. Y en el caso de los sismos, eso no deja de ser. Nosotros como IDIEM somos convocados tanto a aportar en lo que se refiere a la inspección, al levantamiento, y a lo que se refiere a aportar de esos conocimientos que se generan a partir de los distintos eventos que nos afectan a nosotros como país cada cierto tiempo. Algunas cifras, nosotros durante el evento del 27F inspeccionamos del orden de 180 edificios en altura, desarrollamos más de 50 estudios tendientes a determinar diagnósticos, causas de origen de los daños observados y determinar soluciones de reparación. Ya particularmente desarrollamos más de 30 estudios de reparación y refuerzo de edificaciones dañadas por sismo, y además inspeccionamos diversas edificaciones de tipo patrimonial, que también involucran una serie de especialización por cuanto los materiales y los sistemas constructivos son muy distintos a los que son actualmente. Durante el evento desplegamos en terreno del orden de 30 profesionales, ya
activos para que estar inmediatamente ocurrido el evento, poder participar y apoyar en lo que se refiere a la inspección y diagnóstico de edificaciones, donde se requería saber si esa edificación estaba en condiciones de ser habitada o no, ¿ya? Nosotros estuvimos, como les mencionaba, desplegados en distintas ciudades a lo largo del país para evaluar distintas edificaciones, algunas con distinto grado de daño. Por ejemplo, a modo ilustrativo, está el edificio Higgins en Concepción, que es el edificio más alto, donde hicimos un estudio. También otro edificio habitacional en Concepción, donde se desarrollaron estudios diagnósticos y determinar causa raíz. Este es un edificio que se decretó finalmente su colapso, a pesar de que se mantuvo en pie con un alto nivel de daño. Y otros casos emblemáticos, como el caso del edificio Emerald, que también salió a la luz pública por cuanto quedó inclinado y hubo toda una discusión si era habitable en esa condición, ¿ya? Como les mencionaba, edificio emblemático, precisamente en el que nos encontramos, nos tocó también venir, yo creo que fue un sábado, un domingo, a ver los daños que habían ocurrido durante el evento acá en esta instalación y determinar la real magnitud y qué tan complejo era. Otros casos mucho más emblemáticos, edificio de La Moneda, donde también se desarrolló un proyecto de solución y refuerzo. Y la Catedral de Santiago, que también, como les mencionaba anteriormente, involucró una serie de desafíos de las tecnologías constructivas que eran posibles de utilizar, dado los criterios de intervención patrimonial, ya entre ellos que tienen que ser reversibles, tienen que ser afines a la tecnología de la época, en fin, que obedecían desarrollar ciertas soluciones de ingeniería no tradicionales. Un concepto que quiero tocar para entender lo que viene tiene que ver con qué es lo que uno en términos tradicionales de ingeniería sísmica espera que suceda durante un evento sísmico. Ya se entiende que los edificios por sí solos no son capaces de resistir sin un daño cero, por así decirlo, una vez ocurrido un evento de intensidad excepcionalmente severa, y que por lo tanto los ingenieros nos valemos de eso para utilizar eso como una herramienta, es decir, el daño como un medio para disipar energía, ¿ya? Entonces, lo tradicionalmente que se espera es que en un evento los elementos más solicitados, que particularmente son los de los primeros pisos, experimenten un agrietamiento, ¿ya? Como un medio, ya es una herramienta que utiliza la ingeniería para disipar energía proveniente del sismo. Entonces, una vez ocurrido el sismo, lo que tradicionalmente hubiese esperado ocurrido el evento es que encontráramos cosas de este estilo, es decir, a ver si me funciona, fisuras, ¿ya? Que sean perceptibles a los humanos, pero que tuviesen una magnitud razonable, ya que hablan de que los elementos se activaron y funcionaron de acuerdo a lo que estaba previsto por diseño. Pero bien, ¿qué cosas se fueron encontrando a lo largo del correr de los días? Y es que los niveles de daño eran muy por sobre esa estimación, y por lo tanto aquí hubo todo un análisis que hubo que realizar y capturar información de qué es lo que estaba sucediendo. Y en ese sentido el IDIEM desarrolló una serie de estudios e inspecciones en donde se catastraron esos daños y a su vez se analizaron. ¿Y por qué es relevante? Ya encontramos cosas de este tipo, o sea, decir que muros totalmente desintegrados, edificios con inclinación y daños, no en los primeros pisos, sino que en un piso 13, algo muy raro. ¿Y por qué resultaba ser relevante? Porque en esa época la comunidad de ingeniería se le exigían respuestas, es decir, cómo seguimos ahora en más, cómo actualizamos la normativa. Y aquí los estudios que desarrolló IDIEM fueron relevantes en el sentido de establecer de qué cosas obedecían a situaciones que eran propias de las características del sismo y cómo había evolucionado la ingeniería, y qué cosas obedecían más bien a falencias, defectos o deficiencias durante el proceso de diseño, fabricación y construcción, ¿ya? Y eso es relevante para poder separar la paja del trigo, qué cosas tomamos para efecto de las actualizaciones normativas y qué cosas obedecen a deficiencias, como les menciono, que en realidad son fruto de otros aspectos que no guardan relación con la ingeniería, ¿ya? Aspectos tales como daño en dinteles, qué sé yo, cosas que obligaban a definir cómo nosotros abordamos la condición de los edificios, ¿ya? Y en este caso también mencionar, a modo de ejemplo, uno de los peritajes relevantes que nos tocó hacer durante esa época, que tiene que ver con el colapso del edificio Alto Río en Concepción, donde IDIEM tomó un rol activo en determinar las causas de por qué falló ese edificio.
Ello involucró una serie de estudios desde el punto de vista de la geología, la mecánica de suelo, la ingeniería sísmica, ¿ya? En donde se analizaron diversos factores, ¿ya? Se hicieron modelos, se hizo una caracterización geotécnica, se desarrolló un modelo virtual del edificio para identificar las vulnerabilidades. Junto con lo anterior, se hizo un catastro, se caracterizaron los materiales para descartar que hubiesen deficiencias, se identificó las diversas zonas de falla del edificio, y a partir de ello se desarrolló un modelo que permitiera primero explicar cómo falló el edificio, dónde es que falló, y de acuerdo a eso cuáles son las causas raíces de por qué esa situación ocurrió y cuáles fueron las deficiencias que se detectaron respecto a los procesos que estaban asociados a la ingeniería y la construcción de ese edificio, ¿ya? Entonces, eso es básicamente un poco mostrarle el barniz de qué es lo que nosotros desarrollamos como IDIEM. Parte importante de este conocimiento que se adquirió de este proceso pasó a formar parte de la discusión de la ingeniería, y por lo tanto, en ese sentido nosotros nos sentimos muy activos en el sentido de que aportamos con todos estos sinnúmeros de estudios para poder desarrollar lo que viene ahora en términos de normativa y ingeniería sísmica. Eso, gracias. Pues los dejo de nuevo con Leo. Bien, quiero ahí partir con la última parte de la exposición antes que pasemos después a conversar con nuestro panel. Un poco mencionarles cómo el desarrollo, digamos, de algunas actividades de investigación que de alguna manera impactan el desarrollo, digamos, o la innovación en la forma en que uno hace las cosas, digamos, en este caso, por ejemplo, la normativa nacional, son de relevancia y cuál es su impacto y cuál es su relevancia en cada uno de esos aspectos. Solo para ejemplificar, digamos, algunas de las actividades que uno puede desarrollar, digamos, hoy día para el levantamiento de daño, un poco lo que acaba de mostrar David. Si vamos algunos años atrás, digamos, este era el formato o la forma tradicional, ¿no?, para hacer una inspección. Básicamente levantarse, mirar y acercarse y sacar una foto. Hoy día hay una serie de herramientas, ¿no? Pero las herramientas son el primer paso, ¿eh? Hoy día existen herramientas ya hace algunos años, digamos, donde uno puede hacer levantamiento, por ejemplo, con dron o con láser, digamos, y uno puede sacar una serie de puntos de cualquier tipo de infraestructura y de eso después construir modelos BIM, que de alguna manera es como la cáscara de la estructura, o modelos, digamos, estructurales para estudiar el comportamiento, por ejemplo, dinámico de un elemento de un sistema estructural. Pero eso es una primera etapa, digamos, uno puede llegar un poquitito más lejos. Entonces, les quiero mostrar un par de cosas, digamos, relacionadas con cómo uno puede avanzar, digamos, hoy día con información, foto o el uso de otro tipo de herramientas, digamos, como inteligencia artificial, para poder dar un pasito más allá, digamos, de las herramientas que hoy día están disponibles, por ejemplo, para hacer ese tipo de cosas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es algo que uno puede hacer en el laboratorio, ¿no? Trabajando con, en este caso, estábamos trabajando con algunos alumnos, ¿no? De entender, por ejemplo, en la medida que se mueve una estructura, aquí es un muro, ¿no? Y uno puede ver cómo se empieza a deformar. Y ahí lo que estamos mirando es las deformaciones unitarias, o sea, cuánto se alarga, cuánto se acorta, digamos, el material. Y de alguna manera podemos identificar o entender dónde está el daño, ¿ya? Como necesitamos que eso se mueva y poder sacar fotos, digamos, para poder capturar ese tipo de cosas, no es tan simple, ¿no? Y obviamente todavía nos faltan algunos pasos para poder llegar a utilizar ese tipo de cosas, digamos, en proyectos de ingeniería, digamos, o en levantamientos de proyectos de ingeniería. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es tratar de capturar dónde está la grieta y las vamos midiendo, digamos, entre comillas, en tiempo real, digamos, basado en las fotos que nosotros podemos sacar. Si uno pudiera, digamos, llevar ese tipo de desarrollo, digamos, a un proyecto, digamos, donde queremos hacer el levantamiento de una estructura que tiene daño, ¿cierto?, podríamos dar un paso importante. Entonces les voy a mostrar algunos casos, digamos, donde a través de ensayos, a través de estudios, digamos, uno puede hacer un mejoramiento, en este caso normativo, ¿ah? Porque todavía nos falta un poquitito para poder utilizar este tipo de cosas, digamos, en el día a día, digamos, en las observaciones después de un terremoto. Y aquí lo que les voy a mostrar es uno de los casos que se estudió después del terremoto del 2010, se trató de caracterizar algunas de las cosas que mostraba David hace unos minutos atrás. Había algunas cosas, digamos, que eran bastante claras por qué no funcionaron, ¿no? Pero habían otras que había que estudiar con bastante más detalle. Una de ellas era lo que le llamábamos muro bandera. Muro bandera básicamente es la discontinuidad que hay en altura, o sea, como un sacado, ¿no? Como pueden ver ahí, uno de los tipos de sacado que uno puede tener en las estructuras. En la medida que nosotros vamos mirando en la dirección vertical. Y cuando mirábamos ese tipo de estructuras, lo que veíamos era que había daño. Entonces
Entonces la pregunta es, bueno, nosotros podemos estudiar, podemos tratar de entender, podemos meter en el laboratorio este tipo de estructuras, pero después queremos ver, bueno, cómo hacemos para que las estructuras se comporten mejor y cómo de alguna manera regulamos el comportamiento de ese tipo de configuraciones estructurales. Entonces fuimos al laboratorio, recién habíamos inaugurado, digamos, un laboratorio donde tenemos un sistema, digamos, de reacción, de muro y de losa. Ahí está uno de los muros montado. Aquí probablemente el director se va a espantar ahí con el desorden, pero eso quiere decir que uno está usando el laboratorio, ¿no? La cuestión no está ahí de adorno, ¿no? Entonces tenemos ahí un montón de cosas montadas para poder no solamente ensayar, sino que además monitorear la estructura. Aquí algunos de los ejemplos, digamos, cómo era la configuración de los elementos estructurales. Aquí está el muro, aquí lo anclábamos en la fundación, le aplicábamos la carga lateral, cíclica, o sea, lo empujábamos para lado y lado. Aquí están las discontinuidades que yo les mostraba, digamos, de estas discontinuidades en la altura. Algunas eran más largas, otras eran más altas. Y jugamos con un par de casos, digamos, para entender cómo se comporta. Entonces empezamos primero a mirar desde el punto de vista, digamos, del daño. Cómo se concentra o cómo se distribuye el daño sobre los sistemas estructurales. Y aquí básicamente es un GIF nomás mostrando, no está muy sincronizado, pero ustedes pueden ver, ¿cierto?, que el muro que es rectangular, que es continuo, es bien simétrico, ¿no? Todo eso que está en colores, de alguna manera lo que representa es el daño, ¿no? Las grietas, el tamaño de las grietas, ese tipo de cosas. Y en el que está acá, ustedes pueden ver que producto de la discontinuidad que hay una simetría, ¿ya? Y esa simetría obviamente tiene impacto en el sistema estructural, tiene impacto en el comportamiento estructural, de alguna manera tenemos que decir algo en el diseño, ¿no? Entonces lo que hicimos es medir con esa escala de colores que les mostraba recién, o sea, cómo se deformaba en los dos bordes de los muros, ¿no? En el muro que era rectangular, por ejemplo, si mirábamos en el lado, los dos lados son continuos, ¿no? Miramos los dos extremos, vemos que, ¿cierto?, la respuesta en términos de deformaciones, no voy a ir mucho en el detalle, pero lo que me interesa es que vean que hay una simetría y que los colores que se ven ahí les muestran de alguna manera cómo se distribuye el daño en altura, ¿ya? Mientras cuando vemos los que tienen discontinuidad, una discontinuidad pequeña, una discontinuidad más ancha y una discontinuidad más alta, vemos que el lado izquierdo, que es donde está la discontinuidad, no es igual al lado derecho. Y el lado derecho es muy parecido al rectángulo. O sea, hay una diferencia, no se comportan igual. El daño se distribuye de manera distinta. Y una de las cosas que veíamos ahí era que el daño en el lado discontinuo se tiende a concentrar en la altura donde está la discontinuidad. Entonces, hoy día eso lo tenemos en el borrador de la norma chilena, la que yo les mencionaba, la NSH 430, que está en discusión todavía y probablemente la vamos a tener disponible el próximo año, donde se está limitando la zona donde uno cuando hace los cálculos, digamos, de la zona que se puede dañar nuestra estructura, lo vamos a limitar a la zona de la discontinuidad. Y eso obviamente uno lo puede obtener con ensayos, con análisis, con estudios, este tipo de cosas. Si uno sigue avanzando, digamos, ¿qué otro tipo de mejoras le podemos hacer a nuestro diseño estructural? Les voy a dar otro caso, digamos, que hemos estado revisando los últimos años, que tiene que ver con el control de daños en estructura, en este caso en edificios de hormigón armado. Entonces les voy a mostrar una foto ahí, tapé los títulos, digamos, para que nadie se sienta herido, digamos, pero aquí obviamente esto es a los días, digamos, después del terremoto en uno de los edificios que sufrió daños de este estilo, digamos, una tipología bastante habitual, ¿ya? Y que de alguna manera, digamos, uno tiene herramientas para poder hacer mejoras. Entonces, la empresa básicamente que construyó esto, de alguna manera los usuarios finales, ¿no?, quienes habitan ese tipo de estructuras, no están de acuerdo, digamos, con ese comportamiento. Evidentemente ese tipo de daño es un daño excesivo e inaceptable, pero no podemos tener daño cero. Tenemos que de alguna manera, digamos, asegurarnos que haya un diseño adecuado, pero ese tipo de daño no lo podemos aceptar. Entonces la pregunta es cómo podemos cumplir con el requisito del usuario final, digamos, que de alguna manera nos están diciendo, ¿sabes qué? Eso yo no lo voy a aceptar. Y yo puedo imponer condiciones de diseño que de alguna manera pueden no garantizar de que las estructuras sean perfectas, pero sí que ese tipo de cosas no pasen a futuro, digamos, y que de alguna manera nosotros podamos controlar el daño y podemos definir, digamos, cuáles son nuestros criterios, nuestros umbrales, digamos, del comportamiento estructural. Entonces no queremos que pasen ese tipo de cosas a futuro. Entonces aquí les voy a mostrar un caso de un ensayo. Esto fue un año después del terremoto o algo por el estilo, ¿cierto? Bien old school y bien old fashion el video, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una especie del borde del muro. Si recuerdan, voy a volver un segundito atrás, ¿no?, en la medida que avanzamos. Pero ustedes pueden ver, ¿cierto?, que aquí esto se está comprimiendo. Y ustedes pueden ver que se descascara el hormigón, los estribos, esa armadura horizontal, ¿cierto?, se empiezan a mover y la armadura longitudinal que se veía se tiende a pandear. Obviamente se pierde el recubrimiento, pero hay daño, ¿no? En esta estructura, que es la que les mostré hace unos segundos atrás, voy a volver acá, si se fijan, esa armadura horizontal, esos estribos no estaban.
¿ya? Y por lo tanto, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, bueno, es colocar ese tipo de cosas, digamos, y diseñar de tal manera que ese tipo de configuración estructural ya desaparezca, digamos, de nuestros diseños y las cosas sean o se comporten mejor. Entonces ensayamos, ¿cierto?, una configuración con los estribos como estaba acá, que es la foto que les mostraba hace unos segundos, un video que les mostraba hace unos segundos, y esta que estaba aquí que no tenía estribo. Y ustedes pueden ver que si uno lo carga, sube y baja y degrada muy rápido, o sea, se pierde resistencia rápido. Si uno coloca los estribos, ¿cierto?, esa resistencia se empieza a mantener. O sea, obviamente una de las cosas que uno hizo a los meses, digamos, del terremoto es cambiar la forma en que se diseñaba y se empezaban a exigir ese tipo de configuración del sistema estructural donde se colocaban los estribos. Pero eso es un primer paso, ¿no? Porque como yo les mostraba en el video, la estructura, si yo la sigo apretando, se va a seguir dañando, por mucho que haya colocado los estribos. Entonces, otro de los objetivos, digamos, de diseño súper relevante es que nosotros hoy día controlamos el daño, ¿ya? Y no aceptamos pasar, con los cálculos que hacemos, digamos, en el diseño, no aceptamos pasar de este nivel de deformación hacia acá, sino que nos permitimos estar en este lado, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas uno las va aprendiendo en la medida que ve lo que pasa en los terremotos, hace estudios, hace análisis y hace ensayo de este tipo de cosas. Y esto también hoy día está en nuestra norma, en la NSH 430, y además se le van a agregar algunas condiciones adicionales de limitación del daño, porque no queremos ver daño excesivo. Queremos en el fondo que esa foto que les mostré al principio no vuelvan a ocurrir. Algunas de las cosas que van un poquitito más allá, digamos, de los cambios normativos, pero sí nos permiten de alguna manera cambiar, no cambiar, digamos, dar una herramienta, digamos, a los diseñadores, y probablemente aquí a algunos de los que van a estar en nuestro panel más adelante les va a llamar la atención. Es que nosotros hoy día, por ejemplo, podemos utilizar información. Nosotros tenemos un montón de edificios y de estructuras que han funcionado extraordinariamente bien. Entonces, ¿por qué no usar esa información, digamos, para alimentar herramientas que nos permitan, de alguna manera, diseñar estructuras que se sigan comportando bien en el futuro? Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en arquitectura, bueno, arquitectura probablemente va a pensar más en la conceptualización de los uso de espacios, cómo voy a distribuir, digamos, oficina, habitaciones o lo que corresponda, ¿cierto? Pero no está pensando probablemente en el comportamiento estructural, está pensando más en el uso. En cambio, la oficina de ingeniería va a necesitar colocar algunas cosas adicionales, probablemente para que el comportamiento del sistema estructural sea el adecuado. Entonces, cuando tienen que interactuar las dos oficinas, arquitectura e ingeniería, ¿cierto?, obviamente tienen que discutir qué cosas van a colocar, qué cosas van a tener que agrandar, mover o poner en otros lugares, digamos. Y esa interacción puede tomar mucho tiempo, ¿ya? Como tenemos muchos datos, hoy día nosotros podríamos acelerar el proceso de diseño, ¿cierto?, utilizando herramientas de inteligencia artificial que de alguna manera nos dan una predicción de cómo la oficina de ingeniería va a necesitar las cosas cuando llegamos con el plano de arquitectura. Entonces, hoy día, por ejemplo, si tenemos una serie de planos de arquitectura y tenemos una serie de planos de ingeniería que son básicamente algunas modificaciones, tal vez ingeniería necesitaba mover un muro para acá, agrandarlo un poquitito, alargarlo un poco, colocar algún elemento estructural extra, que la oficina de arquitectura tal vez no lo tenía contemplado en su diseño original. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un montón de datos y somos capaces de hacer o construir una herramienta que me permita predecir dónde ingeniería necesita su elemento estructural, entonces aceleramos ese proceso de diseño. Y no solamente lo aceleramos, sino que en algunos casos nos podría dar algunas ideas adicionales que tal vez no las teníamos pensado en un comienzo en el diseño. Entonces, hoy día ya se han desarrollado este tipo de herramientas. Son, en este caso les voy a mostrar un puro ejemplo, una red neuronal, ¿cierto? O sea, herramientas de inteligencia artificial que usan una serie de datos. En este caso teníamos sobre 160 proyectos, digamos, de edificación, con los que alimentamos este tipo de redes para hacer predicciones. O sea, ¿cuáles van a ser los largos y espesores de los muros que requiere, por ejemplo, la oficina de ingeniería? Que es nuestra salida, digamos, nuestro output de este modelo de red neuronal. Entonces aquí, para mostrarles solamente, como les decía, un ejemplo, aquí está el espesor que había originalmente definido arquitectura en sus proyectos, dentro de estos 160 y tantos proyectos, dentro de estos planos, digamos, que hay en distintas alturas del edificio. Cada punto corresponde a uno de los muros que está ahí, o un segmento de muro. Y la oficina de arquitectura tenía estas definiciones de espesores, ¿cierto? Mientras que ingeniería, que está en el vertical, requería otros valores distintos. Ustedes se fijan, aquí hay harta dispersión. O sea, a pesar de que en algunos casos le apunta bien, ¿cierto? Ingeniería necesita cosas un poco distintas. Cuando uno usa este tipo de herramientas, uno puede hacer una predicción. Si se fijan, a pesar de que aquí hay dispersión, si ustedes recuerdan qué es lo que significa ese R cuadrado, básicamente lo que nos dice que los puntos tienden a alinearse en la línea de 45 grados en la medida que nos acercamos a 1.
y efectivamente con .995 quiere decir que tenemos una muy buena predicción. Hoy día hay un par de oficinas de ingeniería que están tratando de implementar este tipo de cosas de alguna manera para acelerar el proceso de diseño y de alguna manera darle una herramienta adicional que les pueda informar, más allá de los modelos que pueden utilizar, en qué es lo que deberían estar considerando, por ejemplo, para los elementos estructurales. ¿Ya? Y por último, ya para ir cerrando mi presentación, les quiero hablar de un proyecto que está recién partiendo, así que no tengo láminas así de resultados ni cosas por el estilo, porque estamos recién comenzando, de cómo utilizar de nuevo este tipo de herramientas. De nuevo estamos en la era de los datos, donde hay un montón de información, y uno, como tiene un montón de información, de alguna manera puede utilizar esos datos para beneficio propio, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los beneficios? Por ejemplo, si nosotros tenemos sistemas estructurales, y aquí tenemos varios actores para nuestro panel que de alguna manera interactúan con infraestructura, tenemos a Francisca de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, tenemos al director del Centro Sismológico, a Sergio, tenemos también gente del Ministerio que lo podrían interesar, por ejemplo, conocer este tipo de cosas, cómo podríamos utilizar este tipo de herramientas a futuro. Hoy día las oficinas de cálculo son capaces de modelar una estructura completa con modelos relativamente sencillos, lineales en este caso, pero son bastante buenos desde el punto de vista de la representatividad de la estructura. Y diseñan basado en eso. ¿Ya? Hay modelos más sofisticados que son no lineales, que de alguna manera representan el daño que hay sobre la estructura. Pero modelar esas estructuras con ese nivel de detalle es súper complejo hoy en día. O sea, modelar un edificio completo, digamos, con todo el detalle que uno quiere y entender cómo se va a comportar en la realidad, puede tomar meses. ¿Ya? Y si modelamos esto, aunque nos tomemos los meses que tal vez pueda tomar el tiempo, bueno, eso de todas maneras nos va a entregar un resultado para un edificio. ¿Ya? Y si uno quisiera hacer esto, digamos, para un próximo terremoto, para un próximo evento sísmico, probablemente nos va a tomar años tratar de entender el comportamiento de muchas de las estructuras que van a poder, que podrían sufrir daño en el futuro. Entonces, una de las cosas que queremos hacer acá es decir, bueno, supongamos que modelamos esto tal vez de forma un poquitito más simplificada, pero tratando de capturar el daño, por ejemplo, este tipo de daño que se observó para el terremoto del 2010 o este tipo de daño. Y si nosotros podemos tener como entrada, el input sería nuestro registro del terremoto, y como tenemos registros del 2010 y terremotos que hay entre medio, el del 85 y otros que han habido, digamos, en Chile, muchos de ellos de gran magnitud, digamos, muchos de ellos sobre magnitud 8, lo que podríamos hacer es tratar de utilizar la información que ya tenemos, o sea, los registros, modelar nuestras estructuras con modelos lo suficientemente sofisticados como para capturar el daño y después ver la respuesta del sistema estructural. Y eso tal vez nos va a tomar varios meses, bueno, el proyecto está 4 años, así que no van a ser un par de meses nomás, digamos, van a ser varios años, digamos, para desarrollar este tipo de cosas. Y la pregunta que uno se podría hacer, bueno, si yo ahora tengo la entrada, que serían los sismos que tenemos hasta el día de hoy al menos, si yo tengo la respuesta de un sistema estructural, le voy a hacer un prototipo, digamos, voy a hacer varios prototipos, unos de 10, 15, 20 pisos, probablemente voy a cambiar algunas configuraciones del sistema estructural. Y tengo la respuesta y puedo saber más o menos cómo se podría dañar la estructura basada en el input, que sería el registro del terremoto. Entonces tengo un montón de información con la que yo puedo alimentar, por ejemplo, redes de este tipo, redes neuronales, o sea, utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder alimentar la red, calibrar el modelo con los datos que tenemos hoy en día y que la salida sea de alguna manera el daño que yo puedo predecir. ¿Cuál sería la relevancia de eso? Porque nos vamos a demorar un montón de años tratar de calibrar este tipo de cosas, y lo que podemos hacer a futuro es que si viene un terremoto ojalá 4 años después para poder alcanzar a tener datos, y tenemos los datos de entrada que nos va a entregar el servicio sismológico probablemente a los minutos. Nosotros podemos alimentar esta red neuronal y tener una predicción en segundos, después de haber corrido este modelo, de cuáles podrían ser los edificios que potencialmente podrían tener más daño. Y si nosotros tenemos un catastro georreferenciado, digamos, dónde están esas estructuraciones, nosotros podríamos tener organismos como Senapred o cualquier otro, digamos, de focalizar, digamos, dónde podrían ir a estudiar, digamos, las estructuras que podrían sufrir daño y de alguna manera focalizar los esfuerzos, digamos, de los minutos o las horas después que vienen después del terremoto. ¿Ya? Así que son cosas que se pueden hacer y que se están de alguna manera desarrollando, y espero que a futuro, ¿cierto?, podamos avanzar con este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, y ya como última parte de nuestro bloque, vamos a tener un breve panel de conversación
para compartir experiencias y opiniones respecto del sistema de prevención sísmica existente en nuestro país y de cómo podemos potenciar las temáticas de innovación, ¿ya? Para esto le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a Francisca Pedraza, presidente del directorio de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile. Francisca es ingeniero civil, con larga trayectoria en el diseño y revisión de proyectos de diseño estructural. Bienvenida, Francisca. Nuestra segunda invitada, Paula Aravena. Paula es representante del MinSal, de la Unidad de Proyectos del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Paula es arquitecta y se ha especializado en arquitectura hospitalaria durante toda su carrera. Bienvenida, Paula. A Sergio Barriento, nuestro tercer invitado. Sergio es el director del Centro de Sismología de la Universidad de Chile, es doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de California, Santa Cruz, Estados Unidos, y magíster en Ciencias Mención Geofísica de la Universidad de Chile. Bienvenido, Sergio. Nos va a acompañar en este panel también Fernando Yáñez, director de IDIEM de nuestro centro. Adelante, Fernando, gracias. Y Leonardo Mazzone, quien nos acaba de acompañar con las ponencias, que es nuestro gerente técnico, ¿ya? Este panel lo va a moderar Ricardo Flores, gerente de desarrollo IDIEM de la Universidad de Chile. Ricardo es ingeniero civil electricista de la universidad y también MBA de nuestra casa de estudio. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Gabriela. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a tener aquí un panel de conversación después de estas presentaciones que acabamos de ver. Antes de comenzar y para que todo el mundo conozca a los participantes, les voy a pedir que se presenten rápidamente a los que no han presentado. Así que podemos partir contigo, Francisca. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante sentarnos a conversar en torno a distintos temas y sobre todo lo que es innovación y cómo crecer con las nuevas tecnologías. Yo soy presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales. Efectivamente, una asociación que ya tenemos 26 años. La asociación, como don Fernando sabe, nació porque él fue parte de los inicios de esta asociación. Nació en busca de la mejora en la calidad de la ingeniería estructural, y ya llevamos 26 años como gremio en los cuales estamos creciendo, yo creo que a paso bien firme, y esperando que toda la comunidad se haga partícipe de este crecimiento continuo, ¿cierto? Y bueno, yo soy ingeniero civil estructural de la escuela de UECHEF y con mucho orgullo trabajo desde esa línea. Creo que podemos estar mejorando día a dí y que estamos en un minuto fantástico en que la colaboración es parte de cualquier equipo, que eso es algo que tenemos que atesorar en el minuto de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento honrada de estar en este panel. Yo vengo en representación del Servicio de Salud Metropolitano Sur, que es uno de los servicios, de los 5 servicios de atención de salud pública de la región metropolitana. Tiene a su cargo 11 comunas del sector sur de Santiago. Estamos hablando de San Miguel, La Cisterna, El Bosque, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, se me olvida, Caleretango, Buin, Paine, bueno, y gran parte de estas comunas de mucha necesidad. La atención pública la tenemos repartida en varios establecimientos. Estamos hablando de 109 establecimientos de salud, dentro de los cuales tenemos 7 hospitales, 6 hospitales dependientes del servicio, más uno en convenio, el parroquial de San Bernardo. Entre estos hospitales tenemos el Hospital Barros Luco Trudó, el Hospital Pediátrico Exequiel González Cortés, el Hospital del Pino San Bernardo, Hospital de Infecciosos Dr. Lucio Córdoba, Hospital San Luis de Buin y el Hospital Psiquiátrico El Peral. Todo para nosotros, estar en este panel y estar en este momento es de mucho agradecimiento, ya que toda la innovación y todos los avances que los ingenieros de nuestro país
y también las normas de otros países nos han ayudado a poder mantener en funcionamiento nuestra infraestructura crítica. Para nosotros es fundamental en este país sísmico es poder seguir funcionando el hospital en cualquiera de sus categorías, ya sea de baja complejidad, media o alta complejidad, es el punto de encuentro y no puede dejar de funcionar después de cualquier catástrofe. Entonces, todas las innovaciones y todo lo que hemos avanzado se ha visto reflejado. Ya tenemos un hospital con los nuevos sistemas de aisladores sísmicos. Vamos por el segundo, ya estamos construyendo el segundo y iremos por el tercero, que es el Gran Hospital Barros Luco, uno de los más grandes de Santiago. Así que vuelvo a repetir agradecimiento por esta invitación y ha sido muy interesante lo que han presentado. Muchas gracias, Paula. Vamos con la presentación de Sergio. Muchas gracias también por la invitación a este panel. Creo que todos nosotros podemos aprender. Yo trabajo en el Centro Sismológico Nacional y lo que tenemos por misión es entregar lo más rápido posible una evaluación, una caracterización de los terremotos que ocurren en Chile. El poder determinar las características de un terremoto, tamaño y localización de un sismo chico no es mucho problema porque se puede hacer del campo cercano. Los problemas los tenemos cuando son terremotos grandes. Cuando hay terremotos grandes se transforman en una dificultad enorme. Y es ahí donde hemos estado incorporando innovación en la caracterización de terremotos para poder ofrecer este servicio, porque el SENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, junto con el CHOA, tienen que evaluar rápidamente si ese terremoto que ocurre en las costas de Chile puede producir un tsunami o no. Entonces, esa información que nosotros entregamos es de vital importancia para poder tomar esas decisiones y poder activar ciertos procedimientos y protocolos que ya están establecidos con anticipación. Entonces, yo quisiera ser parte de lo que Leonardo estaba diciendo al final, que necesita datos para modelar, para simular, para entregar información, para poder saber cómo se van a comportar los diferentes elementos. Nosotros queremos ser proveedores de esos datos. Y para ello tenemos más de 500 instrumentos puestos en Chile, en todo el territorio nacional, para entregar no solamente caracterización de datos, caracterización de terremotos de manera inmediata, sino que también en el largo plazo con aceleraciones observadas en diferentes partes de Chile. Así es que con eso, agradeciendo una vez más la invitación, estamos dispuestos a continuar con la conversación. Muchas gracias, Sergio. Eso no estaba planificado, así que se agradece esa contribución de información para el análisis. Y para comenzar y empezar ahí a calentar motores en este panel, yo quería hacer una pregunta al director, que con su experiencia, con su trayectoria en IDIEM, Fernando, ¿cómo describirías, cómo relatarías, evaluarías este modelo o sistema de prevención sísmica que tenemos en Chile? Mira, ¿se escucha o no? Sí, se escucha bien. Tu pregunta es muy compleja, pero la podemos abordar de dos perspectivas. Una, ¿estoy seguro? ¿Se escucha? Más cerca. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Mira, de dos perspectivas. Una, si vemos Chile y su estructura en general de la actividad, Chile es un país burocrático y excesivamente burocrático. Y en esta materia se requiere mucha agilidad. Eso como primera afirmación no es nada nuevo, todos ustedes lo saben y además lo experimentan. Pero si lo comparamos con la situación, con las regulaciones y las institucionalidades que regulan la prevención en otros países del mundo, uno tiene que llegar a la conclusión de que a pesar de lo burocrático, resulta. Chile es un país que tiene un sistema burocrático, pero que funciona. Y diría yo que ha sido forma parte muy compleja, pero funciona. ¿Por qué? Los materiales de construcción tienen que estar certificados, los principales, y cada constructor tiene que llevar los certificados correspondientes en la municipalidad. Eso no es usual en otras partes del mundo. Hay países en que esto es muy laxo
y los desastres son enormes. De modo que yo diría que Chile tiene que mejorar su sistema, incorporar toda la digitalización. Hay algunas cosas que se han hecho, por ejemplo, el libro de obra digital y cosas de ese tipo. Pero hay un punto que es esencial y que lo quiero resaltar en este sistema, y que tú estás metido en eso, es la revisión de los proyectos estructurales. Cuando se hace un edificio de cierta categoría, tiene que pasar por una revisión estructural independiente. Y eso ha sido, ya lleva bastantes años, más de 20 años, ha sido determinante en la calidad de los proyectos. Una oficina de arquitectura o de ingeniería tiene que preparar los documentos, sabe que lo van a revisar y por lo tanto tiene que ser muy prolijo. Y eso fue una labor que hizo la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, fue su primer gran acción de que esta revisión de los proyectos fueran obligatorios en la edificación. Falta, por ejemplo, hacer lo mismo en obras de infraestructura. Esto no se hace. Sí lo hace la minería, por ejemplo, porque ahí los capitales son enormes y los inversionistas son muy exigentes y exigen revisiones por tercera parte. Entonces, este sistema de revisión de la infraestructura pública debiera ser también obligatorio, salvo en las escuelas, que eso está en la ley. Entonces, en resumen, quiero decir que Chile, burocrático, pero afortunadamente ha funcionado lo suficiente como para tener una cierta seguridad pública en estas materias. Muchas gracias, Fernando. Y aprovechando que tenemos a Paula en el panel, ¿cómo lo ves desde la infraestructura hospitalaria? La existencia de todas estas normativas que regulan de alguna manera los procesos constructivos. Desde el punto de vista, desde el usuario, ¿funciona? ¿Sí? Desde el punto de vista del usuario, que somos nosotros, y de la parte de fiscalización de obras de salud, que también nos corresponde, en este caso, a los hospitales que no se hacen vía concesión, sino que se hacen vía sectorial. Nosotros tenemos también el staff de fiscalizadores de obras de salud. Para nosotros es muy importante tener estas revisiones, tener estos estándares y estas normas. Y precisamente se valora muchísimo porque es de gran ayuda para poder, que no se escuche mal, pero para poder lidiar con la empresa constructora, que siempre, no siempre, pero generalmente está con una optimización, tratando de revisar, tratando de cambiar un poco el proyecto, y nosotros en ese caso en salud hemos sido sumamente estrictos de que los proyectos de estructura se respetan tal cual la estructura y no se valida otro proyecto traído por la constructora. Ya tenemos muchos proyectos hechos por empresas extranjeras que generalmente quieren revisar el proyecto estructural hecho por las normativas chilenas, y nosotros somos tajantes en no permitir que se cambie nada de la normativa, porque todo esto que hemos visto, esta gran exposición precisamente a la ciudadanía, le da la tranquilidad y la seguridad que en Chile sí funcionan las normativas y sí funcionan los estándares que nosotros hemos logrado. Excelente. Muchas gracias, Paula. Y aprovechando aquí a Francisca, tu visión, Francisca, una cosa es la normativa, lo comentaba Fernando, lo comentaba Paula. ¿Qué hemos aprendido con todas estas experiencias no gratas, lamentablemente, de los terremotos? ¿Cómo lo ves tú desde la Asociación de Ingenieros? Bueno, como primera cosa, nadie es infalible. Yo creo que somos personas solamente. Pero efectivamente Chile ha capitalizado el aprendizaje frente a cada experiencia, digámoslo de alguna forma. Nosotros tenemos la fortuna, o la desfortuna, no sé cómo decirlo, el infortunio, de tener los sismos continuamente activos y presentes. Eso nos recuerda, nos mantiene alerta,
si bien evidentemente a nivel económico tal vez vamos olvidando que hubo un terremoto, pero nos mantiene alerta desde el punto de vista de no claudicar con las necesidades de los proyectos. Y desde ese punto de vista, cada sismo nos ha hecho aprender cosas y nuestros profesionales lo capitalizan en las normativas, en la seguridad del diseño. Tenemos una muy buena escuela de ingeniería, no solo en las universidades, sino también en el desarrollo de proyectos. Y todos esos aprendizajes se van traspasando entre nuestros profesionales y se observa claramente en lo que nosotros mismos vimos. O sea, el mismo terremoto del 2010 nos enseñó cosas, nosotros nos preocupamos de encontrar esas fotografías de daño, nos preocupamos de incorporarlas en nuestra normativa e ir mejorando. Pero el porcentaje real de desempeño que tuvimos a nivel de edificaciones es altísimo y es de muy buena calidad. Entonces, lo que mencionaba Fernando recientemente, en que nuestras normativas efectivamente son exitosas, tiene que ver con eso, con que nosotros seguimos buscando el punto de mejora, seguimos buscando cómo continuar dando seguridad a las estructuras, pero de la mano de los eventos que nos van mostrando cómo seguir, cómo continuar en esa mejora y cómo seguir aportando a la comunidad, digamos. Así que yo creo que desde ese punto de vista tenemos un buen equipo de trabajo. Un buen equipo de aprendizaje. Y desde tu vereda, Sergio, ¿cómo se ven esos aprendizajes o necesidades que aún tenemos por mejorar en este proceso de prevenir los efectos de los sismos? Bueno, siempre es posible mejorar, ¿eh? Y ese es el moto de la mejora continua, ¿no es cierto? Es parte de hacer las instituciones mejor, que los sistemas, los procesos funcionen de mejor manera. Creo que en el caso sismológico, con tanto terremoto, con tanto sismo de importancia que hay en nuestro país, nosotros tenemos esa oportunidad tremenda. Es mejor, yo diría que más que tener esa oportunidad es que estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer por nosotros, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si no lo hacemos nosotros, vamos a sufrir las consecuencias. Creo que en el caso de los niveles de observación, hemos estado entregando, logrando ciertos niveles que no los teníamos antes en el país. Creo que el hecho de poder tener un nivel de instrumento que nos puede dar respuestas, o por lo menos conocer lo que está sucediendo, cosa que antes no teníamos, no sabíamos al nivel que tenemos en este momento. Así es que esa mejora siempre se puede dar y yo espero que en el futuro la podamos seguir dando con otros sistemas de observación, con un mayor número de instrumentos, puesto que son los que entregan datos y sobre eso se construyen las nuevas procesos, digamos. Perfecto, Sergio. Y aprovechando que está Leonardo junto a ti y que hizo una presentación muy interesante respecto a la tecnología, el uso de los sensores, inteligencia artificial, gemelos digitales. Leonardo, ¿cómo ves tú que toda esta tecnología nos podría ayudar en esta mejora que plantea Sergio y en este aprendizaje que mencionaba Francisca? ¿Cómo lo ves desde la vereda de sumar la tecnología a este panel como un representante de mejora? Es vital. O sea, si uno mira, digamos, hacia atrás, digamos, el desarrollo de cualquier ingeniería, digamos, uno puede tomar ingeniería civil, estructura, cualquier área, digamos, y uno ve, digamos, que el desarrollo tecnológico ha tenido etapas, digamos. Hoy día estamos en la etapa donde tenemos muchos datos, ¿no? Y la pregunta es qué podemos hacer con esa información. En parte de la presentación que hice hoy día la había hecho hace un tiempo atrás, y en la audiencia habían un montón de ingenieros civiles estructurales. Entonces algunos me decían, oye, pero si un modelito me va a poder predecir los espesores, lo largo, la ubicación de los muros, entonces me voy a quedar sin pega mañana, digamos. Y la respuesta es no. Si el cuento al final, en la última línea, digamos, es que los computadores, en este caso, digamos, cualquier herramienta, de alguna manera apoya a la toma de decisiones de los ingenieros. Y por otro lado, evita que nos equivoquemos. Mientras más herramientas tengamos, menos vamos a tener errores, digamos, en ese tipo de cosas. Hace 80, 90 años atrás, habían edificios, se estaban empezando a construir los primeros edificios, pero era con regla de cálculo, con el papel en el piso, ahí rayando ahí sobre el terreno, digamos, ¿no?
¿Eso significa que eran más malos? No, tenían menos herramientas nomás. ¿Ya? ¿Se han eliminado los ingenieros? No, no se han eliminado los ingenieros, sino que son las herramientas adicionales las que nos permiten hacer cosas donde uno evita algunos errores que tal vez a uno se les pasaría si es que no tuviera la herramienta a mano. Hace 20 años atrás es cuando empezó muchas de las oficinas, un poquito más, como 30 años tal vez, donde la mayoría de las oficinas de cálculo empezó a utilizar computadores para desarrollar modelos. Los computadores y los modelos no eliminaron la ingeniería, le hicieron probablemente un poco más eficiente, probablemente eliminaron muchos de los errores que a la mayoría se le pasaban por el lado, digamos. Y hoy día, digamos, la tecnología lo que está tratando de hacer eso, digamos, es evitar, somos humanos, ¿no? Nos vamos a equivocar un montón de veces, digamos. La pregunta es ¿quién nos ataja los errores? Las herramientas o este tipo de herramientas podrían hacerlo. Menos errores, más herramientas de apoyo, profesionales con más tecnología y para una reflexión final para cerrar este panel y para cerrar esta ronda, que me gustaría que todos pudieran responderlo. ¿Cómo ven ustedes en esta conversación y en esta presentación que acabamos de ver, qué rol podría jugar la Universidad de Chile en la mejora, en la formación de profesionales o en el desarrollo de herramientas para tener un país que esté más preparado para los siguientes eventos que podamos enfrentar? ¿Cómo lo ves tú, Francisca? Partamos por ti. Yo lo veo maravilloso. Creo que la Universidad de Chile es un foco de profesionales con interés en el país. Y quiero decirlo bien interés en el país, así que se recalque. Estos últimos años, y tal vez en esta misma función, me ha tocado toparme no solo con ingenieros civiles estructurales, sino que también en el mundo femenino, en el sentido de liderazgo femenino. Y generalmente cuando nosotros estamos con gente de la Universidad de Chile, es gente que le interesa saber qué es lo que está pasando con su país y en cómo seguimos creciendo y cómo apoyamos este crecimiento. Y desde ese punto de vista, bueno, yo siento particularmente que la ingeniería civil estructural, así somos los ingenieros civiles estructurales, digamos, nos interesa el país, pero en particular en nuestra universidad. Y desde el punto de vista de la innovación, los datos que mencionan, creo que estamos en un minuto maravilloso en que tenemos una oportunidad de darle un salto a todo este crecimiento que hemos tenido en la ingeniería, porque efectivamente una de las cosas, no que nos hemos quedado atrás porque lo hemos seguido desarrollando, pero que nos falta dar una certeza de nuestro territorio y de nuestras amenazas frente a la naturaleza, es efectivamente el categorizar esas amenazas de la naturaleza a lo largo de nuestro país, ya sean sísmicas, ya sean de viento, ya sea de inundaciones, en el fondo todo lo que nos atañe respecto a estructuras, y el entender que el minuto en que estamos nos permite capturar esos datos y entregarlo a nuestra comunidad de profesionales, creo que es el salto que estamos dando en buena medida, y que la universidad no solo tiene la posibilidad de capacitar profesionales que estén a la altura de trabajar con esa información, sino que efectivamente con todas sus instituciones puede seguir aportando en el crecimiento del país. Muchas gracias, Francisca. Fernando, ¿cómo ves tú esa reflexión? Mira, a ver, tal vez en varios planos ya lo hemos dicho algunos, que todo el conocimiento que se adquiere después de los terremotos, que se hacen investigaciones, por ejemplo las que hemos mostrado, en definitiva tiene que llegar las mejoras a la práctica, y eso se hace a través de la norma. O sea, es un punto esencial. Lo segundo, diría yo que un gran labor de la universidad es ver los problemas macro, ordenar el debate público en ciertas medidas, que es técnico, y poder dar ciertas orientaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si uno observa que en el terremoto del 2010 hubo aproximadamente 500 víctimas. De esas 500 víctimas, del orden del 70 o el 75% fue producto del tsunami. Y el resto, una proporción menos de 100 personas, esas víctimas fueron producto de la edificación, no de la edificación formal, algunos sí, por ejemplo el Alto Río,
pero la mayoría son de edificación informal. Entonces, ¿cuál es el punto central aquí? El punto central para la tranquilidad de los chilenos en esta materia de seguridad personal está en los tsunamis. En los tsunamis donde la gente pierde la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que orientar mucha de la actividad hacia allá. Y yo diría, para terminar, hay dos puntos esenciales en que el país no puede escatimar. Primero, en el Centro Nacional Sismológico, básico. El país no puede escatimar recursos para que este centro sea de clase mundial. Y el segundo, también tiene que ser de clase mundial, es el CHOA. El CHOA tiene la obligación, la misión de tener alertas tempranas de tsunami. Sin esa tecnología, sin esa actividad, pone en peligro la vida de centenares de chilenos. De modo que yo, en ese sentido, como Universidad de Chile, diría, miren, aquí ordenémonos. ¿Cuáles son los puntos clave, los puntos peligrosos? Los tsunamis. Y por lo tanto, hay toda una legislación, toda una acción que hay que llevar para que eso, cuando llegue el momento tsunami, el país responda bien. Eso. Muchas gracias, Fernando. Ahí dejamos planteado un tema para el próximo año, no sé dónde estaban ahí, se me perdió, pero el tema de los tsunamis probablemente lo podemos tocar en el tercer evento de innovación. Paula, desde tu vereda, ¿cuál sería la reflexión que tú haces del rol que podría aportar la universidad en tu quehacer en este contexto? No solo en mi quehacer, sino que yo recojo lo que dicen los dos panelistas. Tanto, yo creo que la Universidad de Chile tiene un rol fundamental en la educación, pero no en la educación formal dentro de la universidad, sino que yo creo que tiene que jugar un rol en la educación a todo nivel. O sea, la educación para que nosotros tengamos una buena reacción ante los tsunamis. Esa es educación de toda la gente, de los niños, de las poblaciones que viven en estos sectores. Yo creo que es fundamental la educación. Educación, ojalá pudiese estar en la televisión, en los TikTok, en los Instagram, de todo el mundo, poder tener, que la gente conozca cómo se tiene que comportar, tanto en un sismo, que en qué momento tiene que, no sé, arrancar. No en el momento que está temblando, porque afuera también está temblando, es lo que yo le digo a mi secretaria le tiene terror, pánico. Digo, no corra, hacia afuera está temblando igual. ¿En qué momento uno debe decir esto va a colapsar? También es educación, no sabemos cuándo va a colapsar. Entonces, arrancamos y podemos crear más pánico y accidentes. En el caso del tsunami también, toda la gente que vive o que va a veranear estos lugares, educación. Y por otro lado, desde el lado institucional, alianzas con salud, alianzas con la construcción de escuelas, alianzas de la Universidad de Chile con los ministerios, con el MOB, alianzas de no licitación pública, sino que alianzas de verdad para que todas las construcciones estén saliendo con los estándares que se necesitan. Perfecto, Paula. Qué interesante el tema del rol de la difusión, de transmitir conocimiento y de generar estas alianzas. Y en tu caso, Leonardo, esta reflexión, aprovechando el beneficio que tienes tú de interactuar con alumnos que están motivados por el uso de tecnología en procesos constructivos, ¿cómo ves este rol de la universidad? A ver, yo en este minuto debería estar haciendo clase, tuve que correrla, pero bueno, estuve haciendo yo la cimarra y no los alumnos, digamos, pero ya la corrimos por mañana. Yo creo que no nos podemos bajar del caballo, o sea, el aprendizaje, y uno lo transmite, digamos, en una charla, en una presentación a los alumnos, digamos. No podemos creer que tal vez porque nos fue bastante bien, no perfecto, en el último terremoto tenemos que quedarnos ahí, ¿ya? Tenemos que seguir con los estándares, digamos, en la medida que nosotros mantenemos los estándares y seguimos haciendo las cosas bien hechas y podemos incluso mejorar, damos un pasito adelante, digamos, o sea, tenemos menos pérdidas materiales, menos pérdida de personas. Si nos vamos, lo mismo que mencionaba Fernando, si uno mira, digamos, las muertes del último terremoto, de los más grandes, digamos, el del 2010, si uno lo asocia a infraestructura solamente, tenemos 6 en uno de los edificios y otros 6 en un edificio habitacional que había tenido modificaciones.
El resto que están asociados, entre comillas, a estructuras, eran techumbres que se habían caído, digamos, que eran techos pesados y cosas por el estilo, o cosas similares, digamos, muros que se habían volcado que no tenían ingeniería. Entonces, el número es bastante pequeño desde ese punto de vista, pero igual hay un montón de daño, digamos, en la infraestructura y uno tiene que reparar esas estructuras porque tal vez no falleció nadie, pero uno tiene que estar meses, digamos, sin poder utilizar, digamos, la vivienda donde aloja, digamos, y eso significa, digamos, un problema social gigantesco, digamos, ¿no? Estamos en el 2024 y uno espera, digamos, que los estándares vayan subiendo y no vayamos, digamos, en decaída, ¿no? Hace muy poquitito escuchábamos, ¿cierto?, producto de los cortes de luz, digamos, por los temporales, a un gerente de una empresa eléctrica que no vamos a mencionar, digamos, que decía, oye, si a mí no me llaman por teléfono, yo no sé dónde está cortada la luz. Es 2024. No puede ser ese el estándar. O sea, el estándar tiene que ser lo suficientemente bueno, digamos, como para que uno, digamos, mire para atrás y diga el día de mañana, ok, ya, aprendimos, porque todos los terremotos nos van a enseñar algo, digamos. Aprendimos algo con el último terremoto, tal vez de hace una semana, un mes, 2 años atrás, digamos. Hicimos los cambios. No nos podemos quedar tranquilos, digamos, con que pasó algo y bueno, pasó nomás, digamos. Tenemos que tomar medidas, digamos, para que las cosas sean mejores para el futuro. Perfecto, muchas gracias, Leo. Alejémonos del tema, como buen ingeniero eléctrico, alejémonos de ahí para no entrar en polémica y vamos con Sergio y este rol que mencionaba Fernando de la importancia que tiene el Centro de Sismología. Sí, en realidad es difícil agregar más palabras a lo que ya se ha dicho, pero creo que hay una cosa que me llama mucho la atención. Aquí en Chile también hubo un terremoto de magnitud 8.3 el año 2015. Y ese no lo hablamos, digamos, prácticamente no lo hablamos. Hubo otro 8.2 entre Pisagua y Iquique. Tampoco lo hablamos, excepto por algún daño que el tsunami causó en el primero, en Illapel, el tsunami de Illapel, que afectó Coquimbo y los lugares laterales. Eso habla. Si nosotros no conversamos acerca de esos terremotos es porque no pasó mucho, porque no hubo consecuencias muy importantes. Entonces pero son terremotos enormes. 8.2 y 8.3 son unos grandes terremotos para cualquier país, pero aquí en Chile parece que son normales ya, pasan a ser normales. Yo diría que una de las contribuciones que la universidad hace y puede hacer, yo diría que son los centros de formación y los centros donde el quehacer, la creación es parte del diario vivir, está en incorporar nuevas tecnologías a lo que uno hace habitualmente. Lo que hablaba Leonardo de la inteligencia artificial, redes neuronales, en fin. Están apareciendo sistemas de detección que son, por ejemplo, la fibra óptica se puede utilizar como sensor sísmico. La fibra óptica es impresionante. Yo todavía me parece que es un poco de ciencia ficción. Si esta es la fibra óptica, si esta es una fibra óptica, hay impurezas en la fibra óptica y cuando uno envía luz, parte de la energía se refleja. Así que yo puedo saber la diferencia que hay entre 2 puntos, 2 impurezas. Y con el paso de una onda sísmica, esas impurezas se separan y se contraen, de manera que yo puedo determinar qué características tiene la onda sísmica que pasa por la fibra óptica. Es una cosa extraordinaria. Y en este momento esa información se puede incorporar a los sistemas de observación. Y lo mismo se hace en los edificios, digamos, ¿no es cierto?, para medir el estado de salud de los edificios mediante estas fibras ópticas que pueden estar incorporadas para otros objetivos y se pueden incorporar para el monitoreo. Así que yo creo que hay terreno fértil en las universidades para poder adoptar esas tecnologías y poder incorporarlas y hacerlas cada vez más traspasarlas, el valor de ellas a las comunidades. Yo diría que con eso, aparte de la formación en la Universidad de Chile, que es una cosa que para mí es una de las mejores oportunidades que uno tiene en la vida, poder estudiar en la Universidad de Chile. Así que muchas gracias.